En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebro a la Iglesia hoy dos memorias, la memoria de San Luis, rey de Francia, y la memoria de San José de Calasanz, presbítero. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, sin duda se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también lo es, de la forma tan santa, justa e irreprochable como nos hemos portado con ustedes los creyentes. Como bien lo saben, a cada uno de ustedes los hemos exhortado con palabras suaves y enérgicas, como lo hace un padre con sus hijos, a vivir de una manera digna de Dios, que lo ha llamado a su reino y a su gloria. Ahora, damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios que sigue actuando en ustedes, los creyentes. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron». Palabra del Señor. Bien, tenemos unas lecturas bien bonitas hoy, como con mucha fuerza, me parece a mí, con mucha autoridad, digámoslo, en esta parte. San Pablo dice, deben ustedes acordarse de los esfuerzos y de las fatigas con que les predicamos el Evangelio. Y dice San Pablo, pues trabajamos día y noche con el único objetivo de predicarles el Evangelio, pero no ser una carga para nadie. Yo pienso que esto es muy importante y no voy a como hablar mal de nadie, pero yo pienso que aquellos que nos dedicamos a predicar la palabra tenemos, al estilo de San Pablo, que trabajar día y noche para no ser una carga. A veces se pensaba entonces que porque yo predicaba la palabra, entonces ya no puedo hacer nada más. De hecho, hay una frase en la Biblia que dice: el que trabaja del altar come, o del altar vive. Eso es verdad, pero al mismo tiempo San Pablo, que la dijo, él mismo la dijo, pero él mismo dijo: yo no quiero ser una carga para nadie. ¿Sí ven? La misma persona que dijo: el que trabaja del altar vive, esa misma persona no quiso vivir del altar. Él mismo trabajó día y noche. Y yo considero en este tema de la palabra de Dios es bien válido. Nosotros, y esto le hablo más que todo para que lo tengamos en cuenta y enseñemos a todos los que trabajan de la palabra de Dios a trabajar. No podemos ganarnos el dinero o no podemos ganarnos la vida sentados. Tenemos que trabajar día y noche. Este tema de la predicación del Evangelio no se hizo para ganar dinero, se hizo para dar la vida. El Señor nos provee, el Señor nos da, pero nosotros tenemos que trabajar ese día y noche para no ser una carga para nadie. Que uno mismo, como dice el Génesis, trabaje ganándose el pan con el sudor de la frente. Y San Pablo lo dice: yo llegué a ustedes y trabajé día y noche y les anuncié el Evangelio. Y ustedes son testigos de esto. Miren qué bonito. Eso es como algo que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces aquellos que trabajamos con la palabra de Dios pues nos relajamos y sentimos que entonces ya con una mera predicación o con algo basta. Yo pienso que no. Estamos en un mundo, especialmente en esta época, donde los predicadores, donde aquellos que trabajamos por Dios, tenemos que salir, tenemos que buscar, tenemos que concientizar. Ya no es que la oveja tiene que ir al pastor, es el pastor que tiene que salir donde la oveja. Y fueron las palabras del Papa Francisco cuando inició su pontificado. Ya la oveja no está sentada mirando a su pastor, es el pastor que tiene que salir en búsqueda de la oveja, hablarle a la oveja, cuidar la oveja.
Y eso es lo que pasa en esta primera lectura. Un San Pablo pastor que trabajaba para no ser carga para las ovejas, para no ser peso para las ovejas. Entonces eso es bien bonito. Tratemos siempre eso. Lo mismo, salgámonos del contexto de la evangelización y vámonos a la casa. A veces papá y mamá esperan que los hijos me mantengan. No le hagan peso a los hijos. Por eso ustedes tienen que pensar en la vejez. Hay muchos papás que no piensan en la vejez. Y después, claro, los hijos los ven como una carga, ¿sí ven? Como un peso. ¿Cuántos papás buenos, cuántas mamás buenas en un asilo, en un home? ¿Cuántas? Ay, como era de bueno, y mire dónde quedó. Se dio todo y ahora es un peso para los hijos. Y yo sé que es pecado, y yo sé que los hijos no debieran de hacer eso, a no ser que realmente haya una enfermedad, algo de fuerza mayor. Pero yo me refiero a aquellos que los dejaron tirados porque representaban mucho peso. Yo sé que eso no se debía hacer, pero al mismo tiempo le hablo a los papás. Prepárense para que no sean un peso para nadie. A veces la mamá dice, yo trabajo todo para mis hijos. Qué pesar de esos hijos. Mañana la mamá va a ser una carga para ellos. También piensa en su vejez. Uno tiene que pensar en su vejez para no serle carga a nadie. Y por más bueno que sea mi familia, por más queridos que sean mi familia, de todas maneras yo me preparo. Yo me preparo para no ser una carga para nadie. Y que si me tengo que ir para un home, para un asilo, pues yo mismo lo pago. Con mi pensión, con una casa que compré y está en arrendo, con un dinero que tengo en el banco de ahorro, con lo que sea. Pero que yo mismo lo pague. Que hasta yo mismo pueda escoger a dónde me quiero ir, no a dónde me tiren. Entonces, ojo pues, y esto va para todos. Porque todos vamos a llegar a la vejez. Si es que no nos morimos antes, pero vamos a llegar a la vejez. En un proceso natural y normal, todos vamos a llegar a la ancianidad. La pregunta hoy también, aparte de esto que estaba explicando el evangelizador, nunca le vaya a hacer un peso a nadie. No ponga a prueba la bondad de su familia. Que mi familia es tan buena, me va a cuidar hasta que yo me muera. Sí, no ponga a prueba, no provoque al Señor, no lo tiente. Más bien usted desde ahora prográmese para que nunca le vaya a ser un peso para nadie. No tengan hijos para que los mantengan. No esperen que sus hijos al final los vayan a mantener a ustedes. Si lo hacen, gloria a Dios. Pero de todas maneras no esperen eso. Prepárense, preparémonos. Y ya saben, el evangelizador, el proclamador, el sacerdote, el obispo, el misionero, todo. Trabajan, pero no solo trabajan abriendo la boca y ya, con manos y pies. Eso a mí no me gusta, que porque entonces yo soy el padre, entonces abro la boca y listo. No. Día y noche, dice San Pablo, día y noche. Si va a abrir la boca, ábrala día y noche. No es una misa y ya. No. Hay que hablar, hay que evangelizar día y noche. Porque no podemos serle un peso para nadie. No podemos estar sentados esperando que el pueblo nos lo tiene que dar todo. Esa parte no le gusta a San Pablo y así no la enseñó. El pueblo no tiene por qué darle a uno todo. Si el pueblo le da a uno todo es porque yo lo he trabajado, porque yo me lo merezco, no porque me lo regalaron, sino porque uno se lo merece. La palabra es merezcase todo aquello que se gana, merezcase todo aquello que se le puede proveer y nunca sea una carga y un peso para nadie. Y en el Evangelio dice Jesucristo algo bien bonito. Ustedes son semejantes a los sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, pero por dentro están podridos. Muchas veces muchos cristianos, muchísimos cristianos, nos parecemos a esos sepulcros blanqueados. Por fuera, oh, santísimos, hermosísimos, no matamos una mosca, ¿sí? Por fuera somos los mejores, por fuera, mejor dicho, no, Dios mío, la gente nos ve y ya nos quiere canonizar, pero nuestro interior está podrido muchas veces, y eso lo dice Jesucristo, de maldad, de hipocresía, de división, de rabia, de odio. Pilas pues, no vas a revisar tu exterior, revisa hoy tu interior. ¿Cómo está ese interior? ¿Cómo está nuestro interior? No lo que estamos reflejando, sino lo que realmente somos. ¿Listo? Así que vamos a pedirle al Señor que revise nuestro interior también. Dos cosas podemos pedirle hoy al Señor: que siempre trabajemos por la palabra, pero que trabajemos con dignidad y que no seamos una carga para nadie, sino que trabajemos día y noche. Una reflexión muy humana,
que todos caminemos pensando en no ser nunca una carga para nuestra familia. Esto ya es muy humano, ¿no? Se sale un poco de los parámetros de lo espiritual, pero también nos sirve. No vayas a ser una carga para nadie, no provoques a los demás, por más buenos que sean. Y revisemos nuestro interior, de cómo está nuestro interior, no lo que están viendo, sino lo que realmente hay adentro, lo que realmente está en nuestro corazón. Ahora vamos a escuchar un poco la biografía de San Luis de Francia porque es muy bonita y tiene muchos datos interesantes que también nos pueden ayudar a nuestro crecimiento. Hoy, 25 de agosto, la Iglesia recuerda a San Luis, rey de Francia. Nace en Poissy el 25 de abril de 1214 y a los 12 años, a la muerte de su padre, Luis VIII, es coronado rey de los franceses bajo la regencia de su madre, la española Doña Blanca de Castilla. En medio de las dificultades de la regencia, supo Doña Blanca infundir en el tierno infante los ideales de una vida pura e inmaculada. No olvida el inculcarle los deberes propios del oficio que había de desempeñar más tarde, pero ante todo va haciendo crecer en su alma un anhelo constante de servicio divino, de una sensible piedad cristiana y de un profundo desprecio a todo aquello que pudiera suponer en él el menor atisbo de pecado. Hijo, le venía diciendo constantemente, prefiero verte muerto que en desgracia de Dios por el pecado mortal. Es fácil entender la vida que llevaría aquel santo joven ante los ejemplos de una tan buena y tan delicada madre, tanto más si consideramos la época difícil en la que ambos les tocaba vivir, en medio de una nobleza y de unas cortes que venían a convertirse no pocas veces en hervideros de desenfrenos, rebosantes de turbulencias y de tropelías. Contra esta tuvo que luchar denodadamente Doña Blanca, y cuando el reino había alcanzado ya un poco de tranquilidad, hace que declaren mayor de edad a su hijo, el futuro Luis IX, el 5 de abril de 1234. Ya rey, no se separa San Luis de la sabia mirada de su madre, a la que tiene siempre a su lado para tomar las decisiones más importantes. En este mismo año, y por consejo, se une en matrimonio con la virtuosa Margarita, hija de Ramón Berenguer, conde de Provenza. Ella sería la compañera de su reinado y le ayudaría también a ir subiendo poco a poco los peldaños de la santidad. En lo humano, el reinado de San Luis se tiene como uno de los más ejemplares y completos de la historia. Su obra favorita, Las Cruzadas, son una muestra de su ideal de caballero cristiano, llevado hasta las últimas consecuencias del sacrificio y de la abnegación. Por otra parte, tanto en la política interior como en la exterior, San Luis ajustó su conducta a las normas más estrictas de la moral cristiana. Tenía la noción de que el gobierno es más un deber que un derecho. De aquí que todas sus actividades obedecieran solamente a esa idea, el hacer el bien, buscando en todo la felicidad de sus súbditos. Desde el principio de su reinado, San Luis lucha para que haya paz entre todos, pueblos y nobleza. Todos los días administra justicia personalmente, atendiendo las quejas de los oprimidos y desamparados. Desde 1247, comisiones especiales fueron encargadas de recorrer el país con objeto de enterarse de las más pequeñas diferencias. Como resultado de tales informaciones, fueron las grandes ordenanzas de 1254 que establecieron un compendio de obligaciones para todos los súbditos del reino. El reflejo de estas ideas, tanto en Francia como en los países vecinos, dio a San Luis fama de bueno y justiciero, y a él recurrían a veces en demanda de ayuda y de consejo. Con sus nobles se muestra decidido para arrancar de una vez la perturbación que sembraban por los pueblos y ciudades. En 1240 estalló la última rebelión feudal a cuenta de Hugo de Lusignan y Raimundo de Tolosa, a los que se sumó el rey Enrique III de Inglaterra. San Luis combate contra ellos y derrota a los ingleses en Saintes, el 22 de julio de 1242. Cuando llegó la hora de dictar condiciones de paz, el vencedor desplegó su caridad y misericordia. Hugo de Lusignan y Raimundo de Tolosa fueron perdonados, dejándoles en sus privilegios y posesiones. Si esto hizo con los suyos, aún extremó más su generosidad con los ingleses.
El Tratado de París de 1259 entregó a Enrique III nuevos feudos, a fin de que en adelante el agradecimiento garantizara mejor la paz entre los dos estados. Padre de su pueblo y sembrador de paz y de justicia serán los títulos que más han de brillar en la corona humana de San Luis, rey. Exquisito en su trato, este lo extiende sobre todo en sus relaciones con el Papa y con la Iglesia. Cuando por Europa arreciaba la lucha entre el emperador Federico II y el Papa por causa de las investiduras y regalías, San Luis asume el papel de mediador, defendiendo en las situaciones más difíciles a la Iglesia. En su reino apoya siempre sus intereses, aunque a veces ha de intervenir contra los abusos a que se entregaban algunos clérigos, coordinando de este modo los derechos que como rey tenía sobre su pueblo con los deberes de fiel cristiano, devoto de la silla de San Pedro y de la jerarquía. Para hacer más eficaz el progreso de la religión en sus estados, se dedica a proteger las iglesias y a los sacerdotes. Personalmente, da un gran ejemplo de piedad y devoción ante su pueblo en las fiestas y ceremonias religiosas. En este sentido, fueron muy celebradas las grandes solemnidades que llevó a cabo, en ocasión de recibir en su palacio la corona de espinas que con su propio dinero había desempeñado del poder de los venecianos, que de este modo la habían conseguido del empobrecido emperador del Imperio griego, Balduino II. En 1238 la hace llevar con toda pompa a París y construye para ella en su propio palacio una esplendorosa capilla, que de entonces tomó el nombre de Capilla Santa, a la que fue adornando después con una serie de valiosas reliquias, entre las cuales sobresalen una buena porción del santo madero de la cruz y el hierro de la lanza con que fue atravesado el costado del Señor. A todo ello añadía nuestro santo una vida admirable de penitencia y de sacrificios. Tenía una predilección especial para los pobres y desamparados, a quienes sentaba muchas veces a su propia mesa, les daba él mismo la comida y les lavaba con frecuencia los pies, a semejanza del Maestro. Por su cuenta, recorre los hospitales y reparte limosnas, se viste de cilicio y castiga su cuerpo con duros cilicios y disciplinas. Se pasa grandes ratos en la oración, y en este espíritu, como antes hiciera con él su madre, doña Blanca, va educando también a sus hijos, cumpliendo de modo admirable sus deberes de padre, de rey y de cristiano. Solo le quedaba a San Luis testimoniar de un modo público y solemne el gran amor que tenía para con nuestro Señor, y esto le impulsa a alistarse en una de aquellas cruzadas, llenas de fe y de heroísmo, donde los cristianos de entonces iban a luchar por su Dios contra sus enemigos, con ocasión de rescatar los santos lugares de Jerusalén. A San Luis le cabe la gloria de haber dirigido las dos últimas cruzadas en unos años en que ya habían decaído mucho el sentido noble de estas empresas, y que él vigoriza de nuevo, dándoles el sello primitivo de la cruz y del sacrificio. En un tiempo en que estaban muy apurados los cristianos del Oriente, el Papa Inocencio IV tuvo la suerte de ver en Francia al mejor de los reyes, en quien podía confiar para organizar en su socorro una nueva empresa. San Luis, que tenía pena de no amar bastante a Cristo crucificado y de no sufrir bastante por él, se muestra cuando le llega la hora como un magnífico soldado de su causa. Desde este momento va a vivir siempre con la vista clavada en el Santo Sepulcro y morirá murmurando Jerusalén. En cuanto a los anteriores esfuerzos para rescatar los santos lugares, había fracasado o poco menos. Ante la invasión de los mogoles, unos 10.000 caresmitas vinieron a ponerse al servicio del sultán de Egipto y en septiembre de 1244 arrebataron la ciudad de Jerusalén a los cristianos. Conmovido el Papa Inocencio IX, exhortó a los reyes y pueblos en el Concilio de León a tomar la cruz, pero solo el monarca francés escuchó la voz del vicario de Cristo. Luis IX, lleno de fe, se entrevista con el Papa en Cluny en noviembre de 1245, y mientras Inocencio IV envía embajadas de paz a los tártaros mogoles, el rey apresta una nueva flota contra los turcos. El 12 de junio de 1248 sale de París para embarcarse en Marsella,
Le siguen sus hermanos Carlas de Anjou, Alfonso de Poitiers y Roberto de Artois, con el duque de Bretaña, el conde de Flandes y otros caballeros, obispos, etc. Su ejército lo componen 40.000 hombres y 2.800 caballos. El 17 de septiembre los hallamos en Chipre, sitio de concentración de los cruzados. Allí pasan el invierno, pero pronto les ataca la peste y demás enfermedades. El 15 de mayo de 1249, con refuerzos traídos por el duque de Borgoña y por el conde de Salisbury, se dirigen hacia Egipto. Con el escudo al cuello, dice un cronista, y el yelmo a la cabeza, la lanza en el puño y el agua hasta el sobaco. San Luis, saltando de la nave, arremetió contra los sarracenos. Pronto era dueño de Damieta, el 7 de junio de 1249. En Damieta espera el ejército durante 6 meses, mientras se les van uniendo nuevos refuerzos. Al fin, en vez de atacar a Alejandría, se decide a internarse más en el interior para avanzar contra el Cairo. La vanguardia, mandada por el conde Roberto de Artois, se adelanta temerariamente por las calles de un pueblecito llamado Mansura, siendo aniquilada casi totalmente, muriendo allí mismo el hermano de San Luis, el 8 de febrero de 1250. El rey tuvo que reaccionar fuertemente y al fin logra vencer en duros encuentros al enemigo, pero este se había apoderado de los caminos y de los canales en el delta del Nilo, y cuando el ejército, atacado del escorbuto, del hambre, de las continuas incursiones del enemigo, decidió por fin retirarse otra vez a Damieta, se vio sorprendido por los sarracenos, que degollaron a muchísimos cristianos, cogiendo preso al mismo rey, a sus hermanos Carlos de Anjou, a Alfonso de Poitiers y a los principales caballeros, el 6 de abril de ese año. Era la ocasión para mostrar el gran temple del alma de San Luis. En medio de su desgracia, aparece ante todos con una serenidad admirable y una suprema resignación. Hasta sus mismos enemigos le admiran y no pueden menos que tratarle con deferencia. Obtenida poco después la libertad, que con harta pena para el santo llevaba consigo la renuncia de Damieta, San Luis desembarca en San Juan de Acre con el resto de su ejército. 4 años se quedó en Palestina fortificando las últimas plazas cristianas y peregrinando con profunda piedad y devoción a los santos lugares de Nazaret, Monte Tabor y Caná. Solo en 1254, cuando supo la muerte de su madre, doña Blanca, se decidió a volver a Francia. A su vuelta, es recibido con amor y devoción por su pueblo. Sigue administrando justicia por sí mismo, hace desaparecer los combates judiciarios, persigue el duelo y favorece cada vez más a la Iglesia. Sigue teniendo un interés especial por los religiosos, especialmente por los franciscanos y dominicos. Conversa con San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino. Visita los monasterios y no pocas veces hace en ellos oración como un monje más de la casa. Sin embargo, la idea de Jerusalén seguía permaneciendo viva en el corazón y en el ideal del santo. Si no llegaba un nuevo refuerzo de Europa, pocas esperanzas les iban quedando ya a los cristianos de Oriente. Los mamelucos les molestaban amenazando con arrojarles de sus últimos reductos. Por si fuera poco, en 1261 había caído a su vez el Imperio Latino, que años antes fundaran los occidentales en Constantinopla. En Palestina dominaba entonces el feroz Bibars, la Pantera, maometano fanático, que se propuso acabar del todo con los cristianos. El Papa Clemente IV instaba por una nueva cruzada, y de nuevo San Luis, ayudado esta vez por su hermano, el rey de Cilicia, Carlos de Anjou, el rey Teobaldo II de Navarra, por su otro hermano, Roberto de Artois, sus 3 hijos y gran compañía de nobles y prelados, se decide a luchar de nuevo. En esta ocasión, en vez de dirigirse directamente al oriente, las naves hacen proa hacia Túnez, enfrente de las costas francesas. Tal vez obedeciera esto a ciertas noticias que habían llegado a oídos del santo, de parte de algunos misioneros de aquellas tierras. En un convento de dominicos de Túnez, parece que estos mantenían buenas relaciones con el sultán, el cual hizo saber a San Luis que estaba dispuesto a recibir la fe cristiana. El santo llegó a confiarse de estas promesas,
esperando encontrar con ello una nueva ayuda valiosa para el avance que proyectaba hacer hacia Egipto y Palestina. Pero todo iba a quedar en un lamentable engaño, que iba a ser fatal para el ejército del rey. El 4 de julio de 1270 zarpó la flota de Aguas Muertas, y el 17 se apoderaban San Luis de la antigua Cartago y de su castillo. Solo entonces empezaron los ataques violentos de los sarracenos. El mayor enemigo fue la peste, ocasionada por el calor, la putrefacción del agua y de los alimentos. Pronto empiezan a sucumbir los soldados y los nobles. El 3 de agosto muere el segundo hijo del rey, Juan Tristán. 4 días más tarde, el legado pontificio, y el 25 del mismo mes, la muerte arrebata al mismo San Luis, que como siempre se había empeñado en cuidar por sí mismo a los apestados y moribundos. Tenía entonces 56 años de edad y 40 de reinado. Pocas horas más tarde arribaban las naves de Carlos de Anjou, que asumió la dirección de la empresa. El cuerpo del santo rey fue trasladado primeramente a Cilicia y después a Francia, para ser enterrado en el Panteón de San Dionisio de París. Desde este momento iba a servir de grande veneración y piedad para todo su pueblo. Unos años más tarde, el 11 de agosto de 1297, era solemnemente canonizado por su santidad el Papa Bonifacio VIII en la iglesia de San Francisco de Orvieto, Italia. Muy bien, ahí tenemos un poquito la vida de San Luis. Es larga y a veces tiene como muchos datos históricos, pero yo quería era que aprendiéramos cómo este rey, con todo su poder, con todo su dinero, siempre se mantuvo humilde. 40 años reinó, desde los 16 años, 40 años, y, o sea, su servicio lo dedicó siempre a ayudar. El hecho de que haya sido rey no significa de que entonces no podía servir, de que no podía ayudar. Ayudó a la iglesia, ayudó a los pobres, eso es bien bonito. Una enseñanza simple con todo esto. Por más que tengas, o sea, por todo el poder que tengas, no importa, independientemente de ese poder que tú puedas tener. Yo solamente quiero decirte, sé humilde, entre más grande seas, sé humilde, ¿sí? Sé humilde, no te llenes de soberbia, porque a veces uno se llena de soberbia y esa soberbia le mata a uno precisamente esa humildad. Entonces alimentémonos de un pan que es el pan de la humildad, alimentémonos de un vino que es el vino de la caridad. Pidámosle pues al Señor, a ejemplo del rey de Francia, que tengamos ese pan de la humildad y ese vino de la caridad para con los demás, por más poder y por más fuerza que tengamos. Amén.